Bueno, ¿estamos o no estamos? Estamos viendo a ver si estamos. Estamos viendo a Todavía ver si estamos. estamos viendo Vamos a a ver si esperar. estamos. Ahí me parece que estamos. Ahí está entrando. eh, ahí estamos. Ahí estamos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, allá donde estés. Te estamos saludando Ahí estamos. con Madrid, capital de España. Muy felices de que Marcelo Guío, el grandísimo experto en branding y en diseño y en tantos otros ámbitos, haya aceptado esta invitación a repetir. Esta invitación a repetir, decía, para continuar la conversación que iniciamos ayer. Así que, Marce, buenas tardes primero que nada, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andy. Un placer, un gusto, como siempre, seguir conversando. Además, algo que no nos cuesta nada, que es conversar. Así que Totalmente, es parte del placer. totalmente, totalmente. Y encima Vamos teniendo a, la disponibilidad de tiempo ahora, con más razón. vamos a hacer lo siguiente, Marce, si te parece, en breves segundos, hacete una recapitulación del día de ayer y ya arrancamos con lo nuevo, solamente para que el que se enganche ahora se enganche rápidamente con todo lo que se viene. Vale. Ayer terminamos con algunas primeras conclusiones, en realidad algunas primeras reflexiones, vamos a ser honestos. La idea no es sacar ninguna conclusión de nada, porque además no podemos predecir de ninguna forma qué es lo que va a pasar ni cómo va a ser el día después. Pero sí algunas intuiciones acerca de la importancia de revalorizar estos aspectos humanos dentro de las relaciones de marcas, entender los aspectos, como planteo en biobranding, de sostenibilidad, de comercio justo, de retorno social. Entender que las marcas trascendentes son aquellas que finalmente de forma honesta y transparente se involucran en esto, más allá obviamente de las condiciones del negocio, que como decíamos, cualquier empresa comercial, su objetivo es obtener rentabilidad. Pero creo que el mapa va a cambiar, ya venía cambiando y va a cambiar drásticamente porque ha cambiado el mundo, aunque todavía no nos demos cuenta porque somos parte de esto, ¿no? Pero este mundo Total. que va a amanecer después de esta crisis va a ser un mundo distinto. Sin duda, sin duda. Quiero que sepas, no te lo llegué a comentar, Lisa Remnelid, que es nuestra directora de Escandinavia para Totem Branding, me escribió esta mañana contentísima con todos los conceptos que te escuchó ayer y diciendo, wow, Marcelo marca el camino. Así que quedó súper encantada. Así que te han visto en San Francisco, en Suecia, en un montón de lugares. Pero bueno, hoy es un nuevo día. Porque además tenés muchos seguidores en todos lados y también de algún modo hay gente que me ve por primera vez gracias a eso, ¿no? Hablábamos antes, tenemos muchísima gente en común, tú y yo, pero también cada uno de nosotros tiene como otros caminos andados, ¿no? Y esos caminos tienen otros contactos y otra gente, y es bueno que aquellos que te siguen y, bueno, me descubren, y los que me siguen y que aún no te han descubierto, te descubran. Pero digo esto de descubrir no porque seamos la octava maravilla de nada, sino simplemente por gente que hace tiempo que viene trabajando y que tiene algunas ideas y que comparte estas ideas todo el tiempo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Marce, vos, después de muchísimos años en Argentina, estuviste algunos años intensísimos en Perú, luego viniste a España. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Desde el punto de vista de un Perú versus mercados ya consolidados o de economías más maduras como puede ser España o Europa, ¿cuáles identificás como las principales diferencias en el mundo del branding y del diseño? Uf. Es una muy buena pregunta porque nos pasa históricamente que uno cree que, en primer lugar, que el branding o el diseño, pero fundamentalmente el branding, tiene que ver con los grandes mercados, exclusivamente. Y esto es un error. Yo siempre digo que branding es gestión estratégica de marca. Y marca hay en pequeños, grandes, micro y macro mercados. Cualquier persona o cualquier empresa o cualquier comercio
que tenga una marca automáticamente hace de manera formal o informal una gestión de branding. Así que lo que cambia, en todo caso, es el nivel de la inversión y la complejidad de la proyección de esa marca en su contexto. Muchas veces desde mercados menos consolidados pasa esto de suponer que, bueno, aquí no se puede. Y hay grandes diferencias que yo puedo decir después de más de 10 años fuera de Argentina, 6 años en Perú, 4 en España. Hay muchas cosas parecidas, obviamente, pero hay cuestiones que tienen que ver con el espíritu emprendedor que hay en Latinoamérica y que en los mercados consolidados, salvo personajes destacados o perfiles muy destacados, no se da. La necesidad de la supervivencia, probablemente, en estos mercados absolutamente difíciles de predecir, como son los mercados latinoamericanos, hace que, bueno, la gente esté acostumbrada a emprender y a ser creativa en la forma de emprender. Y también la necesidad de aprender todo el tiempo. A mí me llama la atención, recorriendo muchos países, la diferencia en lo que tiene que ver con la necesidad y las ganas que tiene la gente en los mercados emergentes de aprender, de capacitarse, de formarse, de continuar evolucionando, mientras que en los mercados consolidados esto no es tan así. Es decir, se llega a un estado de bienestar y ese estado de bienestar, yo no quiero caer en esta cosa de la zona de confort, porque creo que es una tontera, todos buscamos nuestra forma de confort, nuestra zona de confort. El problema es que esa zona de confort sea inmovilizante, pero creo que todos aspiramos a una forma de confort. Trabajar mucho en lo que te gusta también es tu zona de confort y no es quedarte en nada, ¿no? Pero creo que hay una diferencia sustancial que tiene que ver en eso. Entonces, los mercados maduros obviamente tienen facilitados ciertos procesos, aprendizajes, la gente está más acostumbrada a escuchar o a entender ciertas temáticas, pero los mercados emergentes y los mercados que están todavía en proceso de evolución son mercados mucho más ávidos, más dinámicos, más potentes en muchos aspectos, y yo tengo no es una defensa, digamos, puramente emocional, es una defensa racional. Creo que hay mucho mercado, hay mucha potencia, hay muchas ganas en estos mercados emergentes que probablemente en los mercados consolidados no se da. Ahora bien, las marcas tienen que funcionar en ambos tipos de mercados. Sí. Marcelo, cuando hablamos de branding, la gente que no conoce o que tiene menos conocimientos asociar equivocadamente a branding simplemente con un rol comercial de empresa de gran consumo, ¿no? Cuando en realidad el branding aplica tanto a un autónomo, a un profesional, a un artista, a una pyme, a una organización, una institución, una ciudad, un país, etcétera, etcétera, etcétera. Hablame un segundo de la transversalidad del branding y por qué es tan importante en épocas de crisis y post-crisis para que las compañías puedan salir fortalecidas y no heridas o mal heridas o casi moribundas de estas situaciones de tanto, llamémoslo, quilombo, ¿no? Por hablar de una palabra que define muy bien la situación. Y que conocemos bastante bien. Como decía antes, el branding es gestión estratégica de marca. Esto significa que efectivamente hay que trabajar esa gestión de modo transversal. Cuando muchas veces se dice, bueno, el branding es marketing. No, el marketing es una parte del branding. Bueno, el branding es el logotipo o es la imagen corporativa. No, el logotipo y la imagen corporativa es parte del branding. Bueno, entonces es la publicidad. No. En realidad, o las relaciones públicas, y sigo sumando, ¿no? Reputación, manejo de reputación, etc. En realidad, el branding articula todos estos elementos de manera coordinada con un fin específico. Y ese fin específico tiene que ver con alcanzar un posicionamiento reconocible, querible, deseable, en un contexto y en un mercado o en una sociedad, depende del tipo de oferta que tengas, específica. Entonces, branding tiene que ver con administrar todos estos elementos que configuran el intangible que es la marca. Todos los demás elementos son herramientas
el diseño, el marketing, la publicidad, De acuerdo. de la comercialización, etcétera, son herramientas de una gestión integral, transversal a toda la organización. Y esta transversalidad dentro de la organización también tiene que ver con aquello de mal llamado del cliente interno, ¿no? En algún momento. Se dice Está que claro. las personas son la marca. Y esto tiene que ver también con los consumidores y las audiencias tanto internas como externas. Yo, cuando hablo de marca, no hablo específicamente de consumidores o de target o de grupo objetivo, sino de audiencias. Porque en realidad los consumidores son la parte de la audiencia que compran tu producto o tu marca. Pero la marca la construyen las audiencias. Aquel que puede comprarte o aquel que desea comprarte y nunca va a poder comprarlo, o aquel que tiene una afinidad contigo, aunque el tipo de producto o el tipo de oferta que tú hagas no le interese en específico. De todas maneras, tanto uno como otro también construyen esta idea de marca. Y la transversalidad tiene que ver también con los procesos internos. Las personas son la marca, suelo aclarar, son la marca, pero no dirigen la estrategia, que esto es parte justamente de la organización. Pero cada miembro, cada persona integrante de una organización es un fiel reflejo de la marca y debe sentirse parte activa de esa construcción, de ese intangible, que es un trabajo diario y cotidiano. Hablando del hacia adentro de las empresas, organizaciones, instituciones y demás, tenemos acá a Alejandro que nos está preguntando algo que, bueno, para nosotros es casi el pan nuestro de cada día, pero es una muy buena pregunta que es, ok, todos sabemos que muchos sabemos que es importante invertir en branding, también sabemos que es importante invertir en branding en tiempos de crisis, pero la pregunta que él se hace y te traslado es, ¿cómo convences o cómo convencer de que es realmente prioritario para que los que toman la decisión vean esto como una inversión y no como un gasto, ¿no? Bueno, te diría que podría trasladarlo a casi todo tipo de actividad. Es decir, ¿por qué comprar un coche nuevo puede considerarse una inversión o un gasto? Depende para qué lo uses y cuáles son tus necesidades. Pero objetivamente, branding y marca tiene que ver con creación de valor. Ayer hablábamos de esto, ¿no? Marca es la propuesta de una experiencia única y marca es una fuente de valor. Una fuente de valor significa que cuanto más valor adquiere una marca, el valor es lo que está en la mente del otro. Siempre decimos, ¿no?, la diferencia entre precio, coste y valor, ¿no? El coste es lo que cuesta producir, dicho en líneas generales. El precio lo establece el mercado. Yo puedo vender un coche de una categoría determinada en una ventana de precio que es la que determina el mercado. Pero el valor es lo que el cliente o el consumidor está dispuesto a pagar por ese producto. Entonces, cuanto más construyas la marca, cuanto más tu propuesta de valor sea diferencial, que permita a su vez un vínculo mucho más estrecho y permanente, construido por la confianza, por la credibilidad, etcétera, etcétera, tu precio subirá porque en la medida que se sume valor, el precio rompe la barrera del mercado. Y por lo tanto, tu nivel de rentabilidad es mayor. Si lo quieres poner en términos numéricos, es cuanto más valor construyes, más dinero ganas. Ahora bien. Imagínate que a mí no me lo tenés que vender porque vos sabés que yo soy el primero en comprarlo, el primero, ¿no? Imagínate que tenés ahí adelante tuyo ahora un auditorio virtual lleno de empresarios, lleno de políticos, lleno de inversores, lleno de accionistas, y tenés que hacer un elevator pitch de 1 minuto y medio para decirles, señores, tenés que invertir en marca más que nunca en medio de este contexto por lo siguiente. Mira, lo primero se me ocurre una vieja frase. Si yo soy como tú, ¿quién será como yo? ¿No? Es decir, tiene que ver con esto de definir quién soy en un contexto determinado. Y esto tiene que ver con la identidad. Primero, definir quién soy. Tener valores diferenciales, una oferta concreta, específica, diferenciadora, una promesa lo suficientemente atractiva para nuestras audiencias objetivo, en este caso, y construir a partir de esta relación con estas audiencias una fuente de valor. Lo que finalmente, como decía antes, te va a permitir obtener rentabilidad sostenida.
¿Por qué debo invertir en esto? Porque tengo que identificarme. Mira, yo en Oxitobrands, en el libro lo digo, ¿no? ¿Qué necesidad hay hoy, por ejemplo, de una nueva marca de zapatos? Ninguna. Hay millones de marcas de zapatos en el mundo. Yo siempre doy el ejemplo, hace muchos años daba el ejemplo, yo tengo unos, bueno, ahora no tantos, los he ido eliminando, pero en un momento tenía unos 22 pares de zapatillas. Te dirán, bueno, ¿eres un deportista? No. Hace muchos años que no soy deportista. ¿Usas zapatillas todos los días? No, sobre todo en ese momento usaba como mucho los fines de semana. Y tengo un solo par de pies. Por lo tanto, la cuenta era que por más de 5 meses yo podía usar, sin repetir, todos los fines de semana, zapatillas. La realidad es que no tenía necesidad de esto. Pero había una cosa que era peor todavía. Una de las zapatillas, en particular, me apretaban los pies. Y tú dices, claro, te las regalaron y no las pudiste cambiar. No, las compré yo. ¿Pero por qué las compraste? Porque estaban de oferta. Y es una marca que a mí me gusta mucho. Pero cuando te las probaste, sentiste que te apretaban un poco. Pero era una oferta que no podía rechazar. Haciendo... Totalmente. Marce, recién mencionaste Oxitobrands, acaba de cumplir más de 10 años, que es impresionante que un libro se mantenga tan vigente, ¿sí? Mira, acá tengo la edición tradicional, que muchos conocen seguramente, Bien. porque es una edición que vendió casi 10.000 ejemplares. Y aquí está la nueva, que es bastante más gordita, porque la nueva incluye no solamente la primera edición revisada, sino que además incluye muchas nuevas cosas, nuevas visiones, nuevos casos. No eres para pasar la Te vida. planteo un... A veces me preguntan si es el mismo libro, te lo tengo que explicar. No, No. sí y no. Te planteo un desafío, nos quedan Vale, 2 minutos 2 nada minutos. más, va a ser Sí. difícil, pero vamos a intentarlo. Vos mapeaste de alguna manera el camino de las marcas para los 10 años siguientes desde que escribiste Oxitobrands, o sea, mapeaste la década pasada. Si tuvieses que mapear la década que viene en 1 minuto y medio, casi como subtítulos, ¿qué le dirías a todas las personas, más allá del tamaño de su empresa, pequeña, mediana o grande, que tiene que tener sí o sí en el centro de su estrategia para construir marcas que trasciendan la próxima década de manera exitosa? Mira, Oxitobrands planteó la relación 1 a 1, marca y persona. La promesa única, la relación emocional que se establece, el rol de las emociones dentro de esto y cómo nos vinculamos con las marcas. Esto podría decir que planteó 10 años antes más o menos qué era lo que iba a pasar, con aciertos, con errores, no importa. La fase siguiente para mí es la que yo denomino biobranding, que es lo que hablábamos ayer, esto de verde, sostenible, socialmente responsables, comercialmente justas, que es básicamente pasar de esta relación 1 a 1, individual, marca, persona, al colectivo de marcas en relación con el ecosistema social. Entonces ahora la ecuación ya no es más una ecuación de yo, sino es una ecuación de nosotros. Y las marcas tienen que entender que este es el futuro. El futuro no va más de yo, que definió los finales de la década de los 90 del siglo XX y el principio de la primera década del siglo XXI. Y la segunda década del siglo XXII, hoy más que nunca, es la época y es la década del nosotros. Este es el punto clave a entender en la gestión de marcas, hacia adentro y hacia afuera. Genial, genial, genial. El tiempo que nos sobra en algunos momentos de esta cuarentena se transforma en tirano cuando tenés que marcar un espacio puntual y limitado, ¿no? Nosotros nos propusimos Totalmente. hacer espacios de 19 minutos, acabamos de cumplir ese tiempo. Queda mucho por hablar, tendremos que seguir conversando, ya te convocaremos nuevamente, Vale, pero no sin antes agradecerte por tu sapiencia, por tu tiempo, por tu generosidad y por inspirar a tantas personas. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo, Marce. Abrazo enorme, querido, y abrazos para todos los que están allí. Vamos a salir de esta más fuertes, juntos, con más ganas todavía. Y nada, esto va a pasar. Adiós, hasta la próxima. Adiós.